Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Pedro Aceituno, profesor del grado de A de la Universidad de Distancia de Madrid. Estamos aquí en la Semana de la Ciencia. En primer lugar, agradecemos a la Comunidad Autónoma de Madrid el haber organizado esta Semana de la Ciencia y también a nuestra universidad pues, el hecho de habernos invitado y de presentar los resultados del informe Innovacef. La temática de este año ha sido de mujer y liderazgo colaborativo en proyectos científicos emprendedores, ya que además de presentar los resultados del informe Innovacef, vamos a presentar también a los ganadores de este año del concurso Innovacef. Y dada la casualidad de que había dos equipos compuestos por 3 mujeres cada una, nos parecía un tema muy interesante y aunque desgraciadamente no podemos contar con todas las digamos, las mujeres emprendedoras que han sido ganadoras en el concurso Innovacef, sí podemos contar con 3 de ellas y nos explicarán luego pues eso, todo lo que han aprendido en nuestra aula y también todo lo que han desarrollado de su proyecto. Bien, entonces vamos a empezar primero por exponer los resultados del informe Innovacef. Básicamente, la sesión o lo que vamos a la jornada de hoy, en primer lugar explicaré yo los resultados del informe Innovacef, luego posteriormente Luis Tramón explicará, digamos, lo que es el concurso Innovacef y alguna sorpresa más, me imagino, ¿no, Luis? También, ¿no? No solo va a ser el concurso, alguna cosita más. Posteriormente Alejandro Salgado, que ha sido el ganador en la rama de salud, también nos va a contar el proyecto y, bueno, algunas cosas más, que igualmente, al igual que Luis, pues alguna sorpresa más nos dará, que seguramente será muy interesante. Y como decíamos anteriormente, sentimos que no haya podido asistir las 3 ganadoras de la parte de Ciencias Sociales, pero sí están aquí las de Educación, que están aquí tanto Isabel Martínez como Iris Celorrio y Anabel Bastidas. Entonces también nos explicarán un poco, digamos, todo lo que han aprendido en el curso y también, por supuesto, su proyecto. Volviendo ya a lo que va a ser mi intervención, primero vamos a explicar los resultados del informe Innovacef. Para ello, primero hemos preparado el siguiente índice en el que vamos a explicar los objetivos. Luego vamos a dar una serie de consideraciones generales de lo que es el informe Innovacef. Luego, datos específicos del informe Innovacef de este año. Y luego estableceremos las conclusiones principales del informe. Y luego ya seguiremos con la ronda, como hemos dicho anteriormente. Primero Luis, luego Alejandro y luego nuestras ganadoras del concurso en su parte de educación. Bueno, vamos a explicar, como os digo, los resultados del informe y luego la parte de tanto Luis como Alejandro como nuestras ganadoras del concurso Innovacef. En cuanto a las consideraciones generales del informe Innovacef, bueno, pues el informe Innovacef lo que trata es de conocer y comparar los grados de confianza de los colectivos más implicados en la movilidad científica española. Estos colectivos son los jóvenes investigadores que trabajan en España, digamos que ellos tienen expectativas todavía de irse al exterior, digamos, a seguir mejorando tanto su carrera como sus publicaciones y todos los resultados de la innovación. Tenemos después también los científicos españoles en el exterior, que estos básicamente ya están en el exterior, y luego tenemos los científicos españoles retornados, que son los que han vuelto, ¿no? Tendríamos los que tienen expectativas de salir, los que ya están fuera y los que han regresado. También, además de estos datos que posteriormente vamos a exponer, también se da un balance de la circulación científica, es decir, se viene a decir un poco todas las personas de estos 3 colectivos que pueden salir o van a salir el año que viene de España. Por todo ello, con la idea de mejorar la situación profesional de estos colectivos y además del sistema español de ciencia, tecnología e innovación en general. Vamos a ir explicando, digamos, los datos de cada uno de los colectivos. En primer lugar, vamos a hablar de la ficha técnica de los jóvenes investigadores. El universo de los jóvenes investigadores en España está cercano a los 55.000. La verdad que no es un dato, digamos, es un dato, digamos, aproximado. No hay censo de jóvenes investigadores. Hay un dato del año 2003 que lo da el INE, en el que se habla de los becarios que hay en España. Había entonces unos 25.000. Y es el único dato, y es de 2003, es decir, hace 15 años. Se habla de unos 25.000, pero también algo que se decía era que el 25% del personal investigador es, digamos, joven investigador o becario, como se decía entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues aproximadamente si uno coge el número de investigadores que hay en España y hace la proporción del 25%, salen unos 55.000, básicamente, ¿no? La fecha del trabajo ha sido de diciembre de 2017 a abril de 2018. El tamaño muestral ha sido de 200 personas y el índice de confianza de un 95%. Vamos a poner una serie de datos de clasificación. Bueno, en cuanto a las áreas de conocimiento de los jóvenes investigadores,
Pues tenemos ciencia de salud el 41, ciencias el 33-50. Esto se repite en todos los colectivos, es decir, las áreas mayoritarias son ciencias de salud y ciencias. En cuanto al tipo de organización, pues universidades públicas y organismos públicos de investigación, como pues el CSIC, el CIEMAT, o sea, ahí prácticamente está más del 70% de investigadores. En este caso de jóvenes investigadores. ¿De dónde nos han contestado más? Nos han contestado más de la Comunidad Autónoma de Madrid, luego también Andalucía, Cataluña, Castilla y León, bueno, hasta el País Vasco, bueno, ahí digamos que es el gran grueso digamos, de las personas que nos han contestado. Pero como os digo, ya hay una gran, digamos, sobre todo Madrid es lo que más ha contestado y luego Andalucía. En cuanto al grupo de pertenencia dentro de la carrera investigadora de los jóvenes investigadores, pues sobre todo, como podéis ver, obviamente son investigadores predoctorales. Luego también hay postdoctorales, aunque ya mucho menos. Y luego también algunos son investigadores contratados doctor o científicos de plantilla. En cuanto al sexo, nos han contestado más mujeres, 62,50. Vamos a pasar a la ficha técnica de los científicos españoles en el exterior. Igualmente, como decíamos antes en el caso de los jóvenes investigadores, no hay, digamos, un censo. Aquí se han dicho numerosas cifras a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, se hizo un censo en el año 2003, o se trató de hacer un censo, y salieron unos 2.500, obviamente seguramente que hay muchos más. Luego también el Ministerio ha tratado también de hacer censos y básicamente pues eso, 3.000, 3.000, o sea, había censo también, la FECIC también hizo otro, pero la verdad es que no son cifras muy concluyentes, ¿no? Esta proporción la hacemos nosotros, pues exactamente igual, digamos, cogemos una proporción que estableció la OCDE en el año 2009, que viene a decir algo así como que el 5% de los investigadores de un país son los que suelen estar, digamos, trabajando en el exterior. Pues igual, que hacemos en el caso de los jóvenes investigadores, cogemos el número de investigadores que hay en España y pasamos la proporción del 5% y salen aproximadamente estos. El trabajo obviamente se realizó tanto de diciembre de 2017 a abril de 2018. El tamaño muestral son desde 147 participantes y el índice de confianza del 95%. En cuanto seguimos con las áreas, esas son las mismas, ciencias y ciencias de la salud, donde más investigadores tenemos que están en el exterior. Igualmente, el perfil, en este caso el tipo de organización, la universidad pública, el organismo público de investigación, es donde van nuestros investigadores mayoritariamente a investigar. Suiza, que es una asociación que se ha creado este año, pues es donde más nos han contestado. También Reino Unido, que sigue muy fuerte, que fue una de las pioneras en la creación de las asociaciones de científicos españoles en el exterior. México también es una asociación de la que contesta bastante. Italia, bueno, básicamente ahí está. Tenemos Estados Unidos, aunque Estados Unidos, bueno, ha contestado un 4,76, pero creemos que tenemos mucho más investigadores allí, que ese, digamos, el porcentaje quizá un poco reducido. En cuanto a los grupos de pertenencia, bueno, pues obviamente aquí tenemos más investigadores postdoctorales, es decir, España es un país que produce, o sea, digamos que tiene jóvenes investigadores que pasan a ser doctores, pero que realmente pues luego tiene problemas a la hora, digamos, de retenerlos, ¿no? Entonces se nota mucho que prácticamente predoctorales tenemos menos, en cambio postdoctorales, como han salido, tenemos muchos más, ¿eh? También igualmente las mujeres son las que más han contestado al informe Innovacef, con un 61,90. Y ahora vamos a ver los científicos retornados. Hemos sacado un universo de 1.526 investigadores. ¿De dónde procede esta cifra? Pues bueno, tampoco hay datos, ¿no? No hay ningún censo, pero se sabe que en el programa Ramón y Cajal hasta el año 2008 había 716 investigadores que habían regresado con este programa hacia España. Entonces, haciendo la proporción, digamos, con esos datos hasta el año 2018, pues prácticamente salen esos, pero seguramente que hay muchos más, es posible que haya muchos más. La fecha del trabajo, pues al igual que antes, era de diciembre de 2017 a abril de 2018. El tamaño muestral, pues de 68 participantes, y el nivel de confianza, como en el caso anterior, como en los casos anteriores, 95%. Continuamos con las áreas de conocimiento las mismas, ciencias y ciencias de la salud, que son las áreas mayoritarias. En cuanto al tipo de organización, aquí sí, organismo público de investigación, sí que supera la universidad pública, bueno, pues a lo mejor hay le encuentra más facilidad de alguna manera en venir. La verdad es que, bueno, sí le saca casi 7 puntos, ¿no? Entonces, es posible que los organismos públicos de investigación tengan una mayor facilidad a la hora de que los retornados puedan regresar a ellos. También Madrid ha sido la comunidad que más ha contestado, luego Cataluña, Andalucía.
Valencia, Aragón. En cuanto al grupo de pertenencia, pues sí que, la verdad, volvemos a los que más regresan son los postdoctorales, ¿no? También tenemos investigadores contratados, doctor o científico de plantilla también regresan, pero bueno, sobre todo postdoctorales, ¿no? Una vez que han estado fuera, han cogido algo o han adquirido experiencia, pues regresan otra vez al sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Otra vez, nuevamente las mujeres son las que más contestan. No, perdón, en este caso no, en este caso son los hombres con un 55,88% de participantes masculinos que han contestado. Y ya vamos a ir a los datos del informe Innovaced, a los datos reales. Bueno, realmente explicamos primero que este índice se construye con 5 indicadores y cada uno de estos indicadores, digamos, se puntúa de 1 a 10. Si estamos en el 5, significa que ese indicador en los 3 aspectos de que se compone ha superado, digamos, la barrera de las expectativas medias. Es decir, Nuevos Desarrollos tiene 3 aspectos que dependen, la organización de personas aguante 3 aspectos, todos 3 aspectos, y luego cada uno de estos indicadores, digamos, si se suma, para superar esa barrera de las expectativas medias debería llegar a 15 puntos. El indicador en general, como son 5, pues por 15 puntos serían 75 puntos para superar esa barrera de expectativas medias. Ahora, conforme vayamos viéndolo, vamos a ir entendiendo mucho mejor estas cifras. Vamos a ir comparando dos colectivos, en este caso jóvenes investigadores y científicos en el exterior. Bien, vamos a ver, por ejemplo, tenemos en primer lugar el apartado de publicaciones. Estas son las expectativas de publicar del año 17 para el año 18, ¿no? Como veis, las de científicos en el exterior son superiores, casi llegan a un 8, y los jóvenes investigadores tampoco están mal, se quedan algo menos en un 6. En cuanto a patentes, ninguno de los dos colectivos supera esa barrera en las expectativas medias, los dos mucho mejor el de científicos en el exterior, CIES, con un 4,54, pero por ejemplo jóvenes investigadores muy atrás, es decir, hay muy pocas expectativas por parte de los jóvenes investigadores de solicitar patentes. En cuanto a la creación de nuevos productos o procesos para el año que viene, bueno, son cifras bastante acertadas. CIES con un 7,20 y GIES con 6,12. Los dos colectivos superan la barrera de las expectativas medias, superan 15 puntos, los GIES de una manera ligera, digamos, y los científicos en el exterior, pues ya llegando a 20, digamos que con una buena puntuación. Ahora vamos a comparar las puntuaciones de los científicos en el exterior con los de científicos retornados. Bueno, publicación, como podéis ver, los científicos retornados, bueno, están algo mejor que los jóvenes investigadores, 6,76, pero bueno, no mejor que los científicos en el exterior. Las patentes se acercan a los científicos en el exterior, pero no superan esa barrera de unas expectativas medias de 5 puntos. Y con la creación de unos productos o procesos, digamos, las expectativas, bueno, pues sí, holgadamente superan una barrera de expectativas medias. Y los dos indicadores superan la barrera de 15 puntos, con lo cual, bueno, pues digamos que son expectativas positivas de obtener buenos resultados en este sentido para el año siguiente, en este caso para el 2018. Y ahora vamos a comparar los dos colectivos del interior, científicos retornados y jóvenes investigadores. Bueno, como podemos ver, en lo peor están las patentes, donde no se logra superar una barrera de expectativas medias, pero el dato positivo es que los dos colectivos sí que superan esa barrera de expectativas medias. Más los científicos retornados, pero bueno, en general los dos lo superan. Ahora vamos a pasar al indicador de organización de personal. Estamos hablando de expectativas de contratación, satisfacción con la carrera investigadora y recibir formación. Bueno, pues como podéis ver, en el caso de los científicos en el exterior, todos los datos son positivos, todos superan la barrera de las expectativas medias, 6,34, 7,14, 7,14. El indicador general supera la barrera de las expectativas medias, pero luego, en el caso de los jóvenes investigadores, como veis, todas las notas son inferiores al 5. 2,78, 3,96, 3,93 y por tanto su indicador en general no supera esa barrera de expectativas medias. Digamos que este es un indicador en el que ya se notan, digamos, las diferencias, ¿no? Las brechas entre los dos colectivos. En cuanto a los científicos retornados, pues exactamente lo mismo, no se obtienen buenas puntuaciones. En el caso de los científicos retornados, un 11,06, el indicador, digamos, en conjunto, ¿no? Son casi 10 puntos, ¿no? 9 puntos con respecto a los científicos en el exterior. Si comparamos los dos colectivos del interior, todas las notas son, digamos, por debajo de una barrera de unas expectativas medias, e inclusive, y ahí ya son datos peligrosos, los científicos retornados presentan dos aspectos, carrera investigadora y formación, en que inclusive los
cuando uno regresa está peor que cuando salió. O sea, digamos, son aspectos en los que el sistema español de ciencia y tecnología debe tener cuidado. Puede ser lo que se llama brainwaves, ¿no? O desperdicio de cerebros. Es decir, que uno cuando regresa, con toda la experiencia que ha adquirido en el exterior, y ve, digamos, nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, sus expectativas descienden. Hay que tener cuidado con esas cosas, aunque eso sí hay que reconocer que el indicador en general es superior el de científicos retornados al de jóvenes investigadores. Mercados y cooperación. Bueno, igualmente podemos ver a los científicos en el exterior cómo todas sus notas superan la barrera de las expectativas medias y el indicador en general también es superior a una barrera de las expectativas medias. Y en cambio el de los jóvenes investigadores, ninguno de los aspectos, ni acción comercial que te pueda hacer tu OTRI, es decir, lo que te ayuda a tu OTRI a la hora de vender o comercializar tus productos, tus patentes, o el hecho de que tu organización dedique gastos específicamente científicos, es decir, que te hacen falta de hoy para mañana, tampoco supera las barreras de expectativas medias. Y luego la cooperación, es decir, lo que tu organización te va a permitir cooperar con otras, digamos, con otras organizaciones. Pues bueno, se acerca, pero tampoco está ese 5, ¿no? Con lo cual todo el indicador queda muy, muy por debajo de esos 15 puntos que serían la barrera de expectativas medias en el caso de los jóvenes investigadores. Si comparamos a los científicos retornados con nuestros científicos en el exterior, vemos que el indicador en general igualmente no vuelve a superar esa barrera de expectativas medias. Solo en el caso de cooperación, bueno, pues es posible, ¿no? Es decir, cuando uno está en el exterior, digamos, ha tenido más oportunidades de ampliar esas redes, ¿no? Y a lo mejor esas cooperaciones que has logrado fuera las sigues manteniendo aquí. Bueno, pues eso está bien. Pero como digo, científicos retornados en el exterior no supera la barrera de expectativas medias. Y cuando comparamos los dos colectivos del interior, tanto los científicos retornados como los jóvenes investigadores están por debajo de la barrera de unas expectativas medias. Como decíamos anteriormente, aunque un poco mejor los científicos retornados, sobre todo por el aspecto de cooperación. Ahora vamos a la financiación. Bueno, pues en financiación, por supuesto, los científicos en el exterior vuelven a estar muy por encima de los jóvenes investigadores. La investigación pública bastante bien, en el caso de los científicos en el exterior. En cuanto a los jóvenes investigadores, por lo menos supera la barrera de las expectativas medias, cosa que no se produce con la financiación privada ni con la adecuación de los recursos. Es decir, que en función de los objetivos que yo voy a obtener o que yo pretendo obtener el año que viene, el año siguiente, pues si estos recursos son adecuados o no. Bueno, pues ahí podemos ver que están por debajo de la barrera de las expectativas medias. Todo el indicador en conjunto de los jóvenes investigadores queda por debajo de la barrera de las expectativas medias y, por supuesto, muy alejado del de científicos en el exterior. En cuanto a la comparativa, científicos retornados a España con científicos en el exterior, pues prácticamente un poco parecida a la de los jóvenes investigadores, ¿no? Un poco mejor la financiación privada, pero la verdad también pues la financiación pública, digamos, también supera las barreras de expectativas medias. Y en cuanto a la adecuación de los recursos, pues igualmente también un poco por debajo de una barrera de expectativas medias, con lo cual el indicador completo de los científicos retornados vuelve a quedar también por debajo de los 15 puntos, es decir, de superar esa barrera de unas expectativas medias. En cuanto a la comparativa de colectivos científicos en el interior, bueno, pues ganan en dos aspectos los científicos retornados, o tienen mejores expectativas, digamos. Por ejemplo, la pública, pero es prácticamente igual, prácticamente las expectativas de conseguir financiación pública son prácticamente iguales, esos dos colectivos. Y los otros, bueno, de hecho destacable quizás sea que los científicos retornados esperan obtener una mayor financiación privada. Eso es interesante, ya que pensamos que la financiación privada debe subir bastante en nuestro país. La verdad es que es bueno, digamos que las cifras públicas no son excesivamente, aunque bueno, se pueden mejorar, pero bueno, superan esa barrera en las expectativas medias, pero la financiación privada sí que está bastante por debajo. Y ninguno de los dos indicadores supera la barrera en las expectativas medias, con 14,03 frente a 13,52. En cuanto ya al último indicador, el indicador de resultados, bueno, pues es las expectativas que se tienen el año siguiente de obtener este tipo de resultados. Es decir, conseguir con lo que he investigado el año anterior, o con mis publicaciones, o con mis productos, mis patentes, obtener resultados tangibles en el aspecto social y medioambiental, ser más productivo, es decir, si mi organización ha invertido, digamos, en que yo pueda ser más productivo, de que yo pueda tener más publicaciones, pueda solicitar más patentes, y luego por último el ser más competitivo.
Bueno, las puntuaciones en el caso de los científicos en el exterior son bastante buenas, con 22,18 puntos en total y todos por encima del 7, expectativa de obtener ese tipo de resultados. En el caso de jóvenes investigadores, la verdad es que bastante bien, el indicador con un 18,39, la verdad es que supera holgadamente, en este caso sí, la barrera de las expectativas medias. Y bueno, pues estamos a 4 puntos, digamos, los jóvenes investigadores de los científicos en el exterior, lo cual, digamos, nos da una medida interesante de que si se sigue apostando, digamos, facilitando determinadas cosas, como vemos posteriormente, como hemos podido ir viendo y que luego vamos a resumir, pues, digamos, se puedan alcanzar esos resultados que ya los científicos en el exterior están obteniendo, pero eso sí, fuera de nuestras fronteras. En cuanto a los científicos retornados y los científicos en el exterior, bueno, pues otra buena noticia, los científicos retornados vuelven a tener expectativas buenas. Todas superan la barrera de expectativas medias, productividad algo más por debajo, pero bueno, 18,88 se supera holgadamente esa barrera de expectativas medias y bueno, se está pues a unos 4 puntos de los científicos en el exterior. Comparando los colectivos internos, pues los resultados son bastante similares, por lo que podemos ver, y digamos, resultados sociales y medioambientales, bueno, pues baja un poco, tampoco es muy importante. En el caso de los científicos retornados, es decir, que tienen unas peores expectativas de obtener ese tipo de resultados, tanto en el plano social como en el plano medioambiental. Y los dos indicadores superan la barrera de unas expectativas medias. En cuanto ya a la comparativa de los índices generales, esto básicamente lo hemos hecho con estas puntuaciones, haciendo un tanto por ciento. Los científicos en el exterior se sitúan en 67,83%, es decir, prácticamente llegan al 7, es una buena puntuación, superando, digamos, estando en una barrera de expectativas, digamos, altas. En cuanto a los científicos retornados a España, bueno, pues prácticamente ya rozan el 50%, ¿no? La verdad es que ha sido la mejor puntuación de todos los años, llevamos 3 años haciéndolo y ha sido la mejor puntuación, lo que, bueno, digamos, da un signo esperanzador de que esto estamos cerca, ¿no? Pues si se toman alguna de las serie de medidas que luego vamos a recomendar, es posible que la confianza en nuestros científicos retornados pues mejore, ¿no? Eso sí, las diferencias son muy importantes en los grados de confianza, con 18,34, casi 20 puntos de diferencia entre los científicos en el exterior y los científicos retornados. La comparativa de científicos en el exterior y jóvenes investigadores, bueno, los jóvenes investigadores quedan algo por debajo de los científicos retornados, prácticamente ellos rozaban ya el 50, y la diferencia sigue siendo bastante importante, 22,31% de brecha en cuanto de expectativa. Yo creo que son diferencias muy importantes a tener en cuenta por todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en cuanto a la comparativa de científicos retornados y jóvenes investigadores, bueno, pues el dato positivo de que los científicos retornados están, digamos, algo por encima, aunque eso sí, ninguno de los dos colectivos supera la barrera de las expectativas medias situada en el 50%, pero, digamos, ese dato esperanzador de que los científicos retornados están cerca de superarlo y que las diferencias, pues bueno, son de un 3,97%, aunque lo interesante es que las diferencias estuvieran, pero superando esa barrera de expectativas medias situada en el 50%. En cuanto al balance de circulación científica, bueno, vamos a ver primero que los jóvenes investigadores hay un 19,50 que está seguro que no se va a marchar al exterior, frente a un 23% que sí se va a marchar y un 45,50 que es posible que se vaya dentro dependiendo de las oportunidades laborales. Es decir, que estamos ahí prácticamente con un 70% más o menos, ¿no? 68%, ¿no? 69% de personas que se pueden marchar dependiendo de las oportunidades laborales. Juntamos el 23 más 45,50, con lo cual, digamos, hay un gran margen de mejora por parte de los agentes si mejoran esas oportunidades laborales. Eso es importante. En el caso de los CIE y esta balance de circulación científica, un 9,52 está seguro de que no se va a volver de que no va a volver a España, un 9,52, frente a un 11,56 de los que están seguros que van a volver, o sea, van a regresar. Y un dato positivo, 67,35, de que en el caso de que mejoren las oportunidades laborales regresarían, con lo cual nuevamente el factor decisivo para retener o para atraer a los investigadores es esas oportunidades laborales. En cuanto a los científicos retornados, bueno, 14,71 no se va a volver a marchar de España, pero cifra, digamos, reducida, porque luego tenemos un 29,41 de que sí se va a volver a ir,
Es un dato bastante negativo, está seguro de que una vez que ha vuelto se va a volver a ir, con lo cual es un dato a recalcar, 29,41, y otro que se pueda ir dependiendo de las oportunidades laborales. Entonces vamos a estar casi en un 80% o básicamente, ¿no? 30 más o menos. No, perdón, en 70%. Bueno, pues otra vez el eje, otra vez para retener, en este caso a los científicos que han regresado, vuelve a ser nuevamente las oportunidades laborales, cuestión por la que, digamos, hemos abordado con el concurso y con algunos estudios que estamos haciendo el tema del emprendimiento y del intraemprendimiento. Es decir, hay que mejorar estas oportunidades laborales, tanto en el sentido, digamos, de encontrar nuevos modelos de negocio, o digamos también de ver las maneras de atraerlo, pues seguramente con cuestiones sociales, con la responsabilidad social corporativa, o alguna de las cosas que seguramente con los siguientes ponentes van a salir en esta ponencia. En cuanto a las conclusiones, bueno, pues como os puede ver, los grados de confianza presentan altas diferencias entre que altas expectativas para los CIES, acordaros que están por el 68% básicamente, y escasas para los GIES y los CRES, no llegaban al 50%, ¿vale? Brechas prácticamente del 20%. Y sobre todo las que se establecían en los indicadores que peor están, digamos, en cuanto a esta diferencia de brechas, sea organización de personal, acordaros, carrera, contratación y formación, financiación y mercados y cooperación. En cuanto a los aspectos, pues digamos que todas las diferencias son a favor de los científicos en el exterior, y había algunas digamos, o sea, serían, la mayoría son a favor de los científicos en el exterior, y luego vamos a ver algunas. La mayoría son, en el caso de si comparamos los colectivos internos, la mayoría son a favor de los científicos retornados. Solo hay algunas de las que vamos a nombrar ahora que son a favor de los jóvenes investigadores, que serían pues la carrera investigadora, la formación, la financiación pública y los resultados sociales y medioambientales. Estos aspectos, los jóvenes investigadores, digamos, tienen más expectativas que los científicos retornados. Como conclusiones últimas, pues digamos que habría que mejorar en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo, en el aspecto que hay que mejorar sobre todo es el de la carrera científica. Hablamos antes de atraer a nuestros investigadores por, digamos, con cuestiones con la responsabilidad social corporativa. Muchas veces, si no se pueden mejorar los sueldos, que obviamente, seguramente que son más altos en el exterior, bueno, pues hay otras cuestiones que se pueden hacer para dotarles de una mayor flexibilidad y que ellos puedan abarcar más, o sea, aparte de los proyectos que puedan tener en su organización científica, alguno más en colaboración con empresas. Igualmente, hay que mejorar mucho en solitud de patentes, en aumento de contratación de personal científico y de la formación, tanto del personal científico como de los investigadores, la acción comercial, los gastos puramente específicos, y también adecuar los recursos económicos, no a lo mejor el incremento, pero sí adecuarlos, digamos, al objetivo. Digamos, es interesante que se aumente, sobre todo por la parte de financiación privada, pero sobre todo adecuarlos a los objetivos. Bueno, yo ya acabo mi intervención y ahora vamos a dar paso a Luis Tramón, que nos va a hablar del concurso Innovaced, de lo de sus ganadores, un poco de cómo se ha desarrollado el concurso, y luego pues alguna sorpresa más que yo creo relacionada con el tema de ecosistemas del emprendimiento. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tu ponencia. Hemos visto los datos tan interesantes y en este sentido pues vamos a ahondar un poco en el sector del emprendimiento científico. Bueno, yo con vuestro permiso me voy a poner de pie, me gusta más estar de pie. Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia a estas jornadas dentro de la Semana de la Ciencia. Y bueno, pues un poco lo que ha comentado Pedro. Pedro, podríamos decir que del informe, España es un país de investigación, España es un país de ciencia, pero no es un país de emprendimiento científico. La verdad es que emprendimiento científico, digamos, la literatura internacional pone que realmente los científicos no crean muchas empresas. Yo por donde albergo más esperanzas por el intraemprendimiento. No sé si vas a hablar de ello, pero sería más interesante. Aquí estamos para ver si cambiamos esta tendencia. Efectivamente, España es un país de investigación y es un país de ciencia. Pero lo que comenta Pedro es cierto. Dentro de la literatura vemos que hay poco emprendimiento científico. Bueno, nosotros, en este caso, mi nombre es Luis Tramón, soy actualmente el director ejecutivo de Aratec, y en Aratec llevamos a cabo una serie de proyectos que hemos lanzado al mercado y que se basan en líneas de investigación. Lo que estamos llevando a cabo es una asociación y una colaboración entre entidades de investigación y Aratec
con el fin de que esa investigación llegue finalmente a la sociedad y se traduzca en un valor de la sociedad. Antes de comentaros el tema del concurso Innovaced y una de las iniciativas que partió pues, de Innovaced en concreto, de la UDIMA y de Aratet, para poner en valor este emprendimiento científico, sí que me gustaría comentaros realmente cuál es el valor que como emprendedoras, emprendedores, empresarios, empresarias, tenemos que dar a nuestra sociedad. Realmente es cuál es nuestro desafío como emprendedores o como empresarios. Porque realmente es una pregunta que nos tenemos que hacer y romper con el arquetipo de que el valor es igual al dinero. Es un concepto que ya sabemos todos que es más bien un concepto del siglo XX, con tendencias económicas del siglo XX, pero que hoy en día la creación de valor la vemos como un aspecto más holístico, más de conjunto, porque la creación de valor lleva a cabo aportar en diferentes aspectos conocimiento y devolver parte de ese conocimiento adquirido. Pues en cuanto a nuestros accionistas, por supuesto que tendremos que, como emprendedores o empresarios, aportar una rentabilidad, porque si no, evidentemente, no va a haber inversión, no va a haber acción, ¿no?, por parte de ellos. Pero para nuestra sociedad, como ciudadanos, tenemos que aportar un valor también, dentro de nuestro proyecto, nuestra opción empresarial. Por supuesto, con todos nuestros trabajadores, y aquí tenemos al equipo ganador dentro de recursos humanos y de relaciones laborales que nos podrán después aportar mucho más, pero tenemos que crear ese vínculo con nuestros trabajadores, nuestros empleados, e incluso ya no considerarlos como tal, sino más bien como compañeros o como partners, ¿no?, dentro de la actividad empresarial. Por supuesto, a nuestros clientes y a nuestros proveedores tenemos que establecer relaciones win-to-win, relaciones en las que ganemos ambos, porque si no se resiente mucho esa acción empresarial y, por supuesto, el impacto con nuestro medio ambiente pues tiene que sentirse como un valor también, ¿no? Entonces, dentro de esta creación de valor tenemos esta cultura holística, ¿no? Entonces, hablamos muchas veces de ecosistema empresarial, la importancia del ecosistema empresarial. Yo quería hoy aterrizar también, entender cuando hablamos de ecosistema empresarial, ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque estamos poniendo nombres y apellidos. Todos sabemos que un ecosistema pues es una comunidad de seres vivos que interactúan entre ellos dentro de un mismo ambiente con factores físicos parecidos, ¿no? Entonces, eso es un ecosistema en general. Bueno, podemos ver el ecosistema desértico, el ecosistema marino, todo esto aplicable a las ciencias naturales que todos conocemos. Pero si vamos al plano empresarial, también hablamos de ecosistema empresarial. Y este ecosistema empresarial está formado por 3 niveles. Tenemos el nivel individuo, entendido como estudiantes, autónomos, empresarios y empleados por cuenta ajena. Y aquí hablamos del individuo como entidad que aporta. ¿Entidad que aporta qué? Normalmente aporta trabajo, pero en otros casos aportan capital o aportan otros recursos, ¿no?, los clásicos recursos dentro de la economía. Dentro de este nivel individual, por encima, tenemos un nivel que es el de la agrupación, es decir, estas entidades se agrupan en organizaciones más complejas. Los autónomos, pues evidentemente crean sus propios gremios, sus propios colegios oficiales, las universidades y las escuelas de negocios creadas por también esos empresarios y esos estudiantes, las cámaras sectoriales, los proveedores, crean entidades que afectan, sus decisiones afectan al nivel inferior. Todos entendemos que una decisión de una cámara sectorial o de una empresa afectan a los trabajadores de esa empresa, pero también afectan a la sociedad y al ambiente en el que operan, ¿no? Y por último, el último nivel es el que mayor peso tiene en las decisiones del ecosistema empresarial. Por un lado tenemos el gobierno con sus políticas, la política del gobierno en cuanto a relaciones laborales, en cuanto a inversión, en cuanto a favorecer el establecimiento de nuevas empresas. Por supuesto, los ciclos económicos influyen muchísimo. El impacto de la tecnología hoy en día influye muchísimo en el ecosistema empresarial y, por otro lado, está el impacto de la sociedad como cultura y sociedad, cuáles son los valores de esta cultura, en qué se potencia, si se potencia el éxito, si el fracaso no está bien visto. Entonces, ese tipo de cosas afectan muchísimo en cuanto a cultura, ¿no? Por supuesto, el medio ambiente y los medios de comunicación que tienen un poder de influencia importante, ¿no? Y todo esto
conforma el ecosistema empresarial y las decisiones en un ámbito elevado, en un plano, en el tercer nivel, afectan al segundo nivel y afectan al primer nivel. Es decir, esas decisiones son tenidas muy en cuenta. Bien, dentro del ecosistema empresarial nos encontramos con un subecosistema que tiene sus propias características, que es el ecosistema emprendedor. Y esas características he querido aquí destacar cuáles son las más importantes, porque aunque es verdad que comparte mucho del ecosistema empresarial, porque están dentro de él, hay determinadas cosas que afectan muchísimo a los emprendedores y a las emprendedoras. Realmente aquí están puestos los elementos que más afectan, desde la financiación y la inversión para poner en marcha un proyecto que todos sabemos de alto riesgo, porque para eso es un proyecto emprendedor, hasta las políticas del gobierno en cuanto a ayuda al emprendimiento, ayuda a potenciar y la creación de nuevas empresas, el marco legal y fiscal que regula ese tipo de emprendimiento, el mercado local y el mercado global, es decir, cómo afecta o cómo acoge el mercado local las nuevas empresas, la cultura y la sociedad que comentábamos antes, y el acceso a los recursos, que es uno de los mayores hándicaps que tienen los emprendedores, el acceso a los recursos y el apoyo a esas nuevas iniciativas. Bien, por hacer un repaso actualmente de cómo está el mundo a nivel de emprendimiento, a nivel mundial, podemos ver en el siguiente mapa cuáles son los puntos calientes del emprendimiento mundial, es decir, dónde están aquellos sitios, aquellos lugares donde realmente están siendo grandes potenciadores del emprendimiento. Y si nos damos cuenta, algunos nos llaman la atención, pero realmente, evidentemente, todos conocemos Silicon Valley en California, ¿no? Y todos conocemos Boston, conocemos Nueva York. Son elementos, son ciudades que potencian muchísimo el emprendimiento. Toronto es una ciudad que también está apostando muchísimo últimamente por el emprendimiento. Y nos llama la atención Santiago, Chile. Chile es uno de los países, sobre todo en Latinoamérica, que está poniendo en valor muchos proyectos emprendedores. De hecho, hay varias startups, y cuando digo varias, digo porque son varias y una de ellas las conozco, que se han ido desde España a Chile para aplicar en su programa de aceleración de startups europeas. Están apostando muchísimo. A nivel europeo, destaca el peso que está tomando Berlín, Berlín como capital europea del emprendimiento, y por supuesto Dublín y Londres. Londres, todos sabemos, porque era, hoy es todavía la capital financiera europea, y Dublín porque en ella están ubicadas las grandes tecnológicas, las grandes compañías de tecnología a nivel mundial, ¿no? Google, Amazon, pues todas tienen oficinas ahí. Son grandes sitios de emprendimiento. Destaca también Israel en cuanto a emprendimiento, sobre todo en el tema de emprendimiento biotecnología. Están apostando mucho por ese tipo de emprendimiento. Dubái, la zona de la India, Singapur y la zona de Beijing, en China. O sea, hemos pasado ya de ver a China como un país que lo que hacía era replicar modelos que funcionaban, a un país que empieza, de hace ya un tiempo, a innovar y a crear ecosistema emprendedor. Y fijaros que esto tiene que ver mucho, si analizamos cada uno de estos puntos, con el famoso diagrama de Porter. El famoso diagrama de Porter que nos viene a decir que es muy importante 4 factores que se dan en un momento y en un sitio en concreto para favorecer determinados ecosistemas emprendedores. Y ahí vemos que son la estrategia en cuanto a la rivalidad de las empresas, entendida como una rivalidad sana, empresas que compiten y que se ayudan entre ellas a competir, con lo cual entre ellas suben el propio nivel de las empresas. Las condiciones de la demanda, tener unos clientes y unos usuarios cada vez más exigentes que hagan que las empresas tengan que subir su nivel y tengan que apostar por innovación para poder cubrir las necesidades que los clientes nos demandan. La industria, en cuanto a industrias de apoyo, es decir, es muy importante tener a otras industrias que no operan directamente en nuestro sector, pero que sí ayudan a desarrollarlo. Si esas industrias también son potentes, ayudarán a otras startups o a otras empresas de reciente creación a crear relaciones que las ayuden a crecer. Y por último, la dotación de factores. Cuando hablamos de dotación de factores es la facilidad de acceso a determinados recursos. Si ese lugar encima tiene facilidad de recursos
y hablamos realmente de recursos financieros, recursos tecnológicos, capital humano y demás, si tenemos esa facilidad, ese ecosistema va a tener todos los ingredientes para poder desarrollarse. Bien, si extrapolamos esto, bueno, aquí tenéis, vemos que ese mapa que hemos visto lo podemos relacionar precisamente con el informe de líderes en innovación. Si os dais cuenta, a nivel de puestos de países innovadores, y esto es del 2017, los 5 países más innovadores del mundo son Suiza, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Llama algo la atención? Suiza, ¿verdad? A mí también me llamó la atención y me estuve explorando, y es porque Suiza, al ser un país muy bancarizado, porque tiene muchas, bueno, sector bancario, hay muchas fintechs, hay muchas startups relacionadas con tecnología financiera. Y eso se nota en el índice de innovación. España, en este índice... Ahí también, Luis, Suiza yo creo que tiene una tradición, digamos, de crear universidades ya de transferencia también. Desde los años 50, Suiza tiene esa característica, de crear universidades prácticamente de una gran transferencia del conocimiento. Eso, y además transferencia directamente a empresa, que es algo que le ocurre, pues evidente, que todos conocemos evidentemente a Estados Unidos. Es quizá el ejemplo más claro que todos conocemos, pero Suiza le pasa algo parecido. Sí. Y a Suecia le pasa igual. Suecia es un país en el que también empresa y universidad van muy de la mano, y eso también se nota en cuanto a índice de innovación, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, que en España pues, ocupa el puesto 28. A nivel de emprendimiento en España, os lanzo una pregunta. ¿Qué regiones creéis que son las más emprendedoras a nivel nacional? País Vasco, Cataluña, Madrid, ¿alguno más? Valencia. Andalucía también. Andalucía. En la Universidad de Granada se están haciendo cosas buenas también. Pues a mí me llamó mucho la atención cuando saqué los datos y vi que el 60% del emprendimiento se realiza en Barcelona. El casi 40%, es decir, ya tendríamos el 100%, o sea, el 38% en Madrid. Y el resto prácticamente residual. Valencia es un 2% y ya está. Y ya está. Por ejemplo, el País Vasco fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque el País Vasco es verdad que es una región en la que se potencia mucho la industria, se potencia... Sin embargo, en cuanto a ecosistemas emprendedores, se están concentrando todos en Barcelona y en Madrid. Y Barcelona cada vez va cogiendo mayor peso en cuanto a hub de emprendimiento, en cuanto a lugares que apuestan por el emprendimiento. Madrid y Barcelona, si lo veis, casi son el 98%. A lo mejor el País Vasco también más de transferencia, yo creo también, ¿no? Quizá, ¿no? Quizá puede ser más no emprendimiento, sino transferencia del conocimiento, claro, y nos da esa idea de emprendimiento. Sí. Aquí vemos realmente temas de emprendimiento. Y relación universidad-empresa, ahí yo lo sé, sí. Aquí hablamos de pues, aceleradoras, creación de startups, creación de número de nuevas empresas que se crean en una determinada región. Hablamos de emprendimiento, ¿no? Y aquí vemos cómo ha ido creciendo de la década o de los años del 2005-2007 hasta el 2015-2017. Vemos que estos son el número de contratos o de acuerdos entre venture capitals, empresas de inversión o fondos de inversión, y startups. Fijaros que hemos pasado del 2005-2007 a bueno, pues tener como Barcelona como 50 y Madrid estarían en los 40, a en 2015-2017 Barcelona está cerca de firmar 300 acuerdos entre fondos de inversión y startups, y Madrid se queda prácticamente a la mitad, ¿no? 150. Bien, en cuanto a sectores top, es decir, ¿cuáles son los sectores en los que más se emprende? Es decir, yo monto una startup y realmente ¿qué sectores son? Bien, en verde tenemos los sectores que tienen crecimiento respecto al año pasado y en rojo los que han decrecido, ¿no? E-commerce sigue siendo la mayor o primera apuesta en cuanto a emprendimiento. ¿Qué es e-commerce? Pues montamos, evidentemente, una tienda virtual de cualquier segmento, ¿no? Básicamente, e-commerce. Luego, temas de móvil. Móvil, cuando hablamos de movilidad, no solo estamos hablando de desarrollo de software, que no es por ahí, sino de empresas operadoras de tecnología móvil o empresas que se dedican a la reparación de móviles o, al final, el impacto de la tecnología también se mide por el número de empresas que entran dentro de ese sector o de ese nicho, ¿no?
Luego empresas que se dedican a dar servicios B2B, empresas que se dedican a dar servicios a otras empresas. Y hablamos de cualquier tipo de servicios, servicios de catering, de limpieza, de asesoría laboral, fiscal. Ese es el tercer rango de emprendimiento. El consumer web, que es web donde hay venta directa, comunicaciones y mensajería, publicidad, viajes. A mí me llamó mucho la atención juego y entretenimiento, quizás porque es el sector que nosotros en Aratec conocemos y trabajamos sobre él. Me llamó la atención, ¿por qué? Porque España en concreto, es uno de los países que más desarrolladores de videojuegos tiene a nivel mundial, pero los tiene fuera, que es lo que comentábamos antes, no los tiene aquí dentro. De hecho, habéis visto muchas veces que premios audiovisuales, premios en películas, en animaciones y demás, muchos de ellos son españoles, pero no están aquí. Bien. ¿Pasa con el... Sí, pásame, por favor. Son las cosas del directo. Perfecto. Bien, ahora me gustaría hablaros ya del concurso Innovaced, de por qué esta iniciativa, que surgió precisamente del informe Innovaced y que este es el tercer año en el que vamos a poner en marcha, precisamente pensando en cómo podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño mundo, ¿no?, nuestra aportación para que el emprendimiento científico se desarrolle más a nivel local y nuestros científicos no tengan que irse fuera si quieren desarrollar sus carreras. Entonces, bueno, este es nuestro pequeño aporte en el que partió de la idea de Innovaced y colaboramos tanto la UDIMA como Aratec en este concurso de Innovaced, ¿no?, básicamente. Bien, ¿qué es el concurso Innovaced? El concurso es un concurso que premia el emprendimiento y el intraemprendimiento científico e investigador y lo premia en estas 5 áreas: industria y energía, salud y biotecnología, turismo y ocio, ciencias sociales y la rama de educación y nuevas tecnologías. Lo que pretendemos es llevar esa investigación o esa ciencia a la creación de proyectos que puedan tener recorrido dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro sector, ¿no? Bien, el año pasado, los ganadores de la edición del año pasado, que muchos de ellos los tenemos aquí y que ahora hablarán, pues en la categoría de salud y biotecnología, el ganador fue Alejandro Salgado Flores con su plataforma europea para servicio de secuenciación genómica, ¿vale? Es un proyecto que ha nacido aquí en Madrid y que luego, posteriormente, su autor nos contará más acerca de él. En la categoría de ciencias sociales, Teresa Fernández, Sol Fernández y Laura Fernández, con su proyecto de Ingenia Soluciones, pues fueron las galardonadas y las premiadas, y también en su proyecto nació aquí en Madrid, ¿no? Y por último, en la categoría de educación y nuevas tecnologías, Isabel Martínez, Iris Elorrio y Ana Belén Bastidas, con su proyecto Imagina Aula, que posteriormente también nos comentarán en qué consiste, porque se centra mucho en potenciar la creatividad de los futuros emprendedores, que tienen que ver mucho con lo que estábamos comentando aquí, básicamente. Comentaros que la convocatoria para la nueva edición se abrirá pues en la semana que viene, el día 19, que ahora lo comentaremos, en las categorías que hemos comentado antes: industria y energía, salud y biotecnología, turismo y ocio, ciencias sociales y educación y nuevas tecnologías. Los premios, al final lo que consideramos es, vamos a intentar aportar valor a estos proyectos emprendedores, y los premios, que es pues evidentemente un diploma otorgado por el grupo CEF, UDIMA y Aratec, un curso formativo durante, es un año, ¿no? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Febrero, junio, julio. Eso es. Un curso formativo en la UDIMA sobre materias emprendedoras que ayuden a despejar todas estas dudas que tenemos todos cuando montamos un proyecto de nuevas. Y luego, desde UDIMA y en concreto desde Aratec, lo que sí hacemos es ayudamos a todas aquellas personas que realmente quieran emprender. Hacemos mentoring con el Parque Empresarial de Madrid, donde nosotros estamos ubicados, y lo que hacemos es intentar, pues que su proyecto sea escuchado y ver alternativas para poder llevarlo a cabo, ¿no?, básicamente.
Las fechas las hemos comentado, a partir del 19 de noviembre se abrirá el plazo hasta el 31 de enero. El 28 de febrero será la resolución de los ganadores, y para cualquier duda, pregunta y demás, ahí tenéis el mail de Pedro Aceituno, que podrá contestaros a cualquier duda que pueda surgir sobre el concurso Innovaced. Muchas gracias por vuestra atención y espero que los que hayáis venido y estéis aquí asistiendo os presentéis a la convocatoria de este nuevo año. Muchas gracias por todo. Pues muy bien, muchas gracias, Luis. Ahora toca el turno a Alejandro Salgado. ¿Vais a empezar vosotros primero? Bueno, pues vienen ahora nuestras ganadoras del concurso Innovación en su categoría de educación. Isabel Martínez, Iris Elorrio y Anabel Bastidas. Bueno, pues van a tomar asiento. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es enhorabuena, ¿no? por haber ganado el premio y bueno, por haber hecho el curso. Que bueno, y luego esperemos que nos digáis un poco lo que habéis aprendido fundamentalmente. Yo espero que haya sido mucho. Bueno, pues vamos a pasar a la diapositiva. La tenemos aquí. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Ana Belén Bastidas y lo que vamos a hacer esta tarde es comentar un poquito en qué consiste nuestro proyecto, las partes más importantes del mismo, en qué estado está ahora mismo y sobre todo vamos a contar, pues animar un poco a otros futuros emprendedores a la hora de participar en el mismo. Bueno, pues... Vale. Vale, pues nuestro proyecto principalmente decir que está formado por un equipo multidisciplinar. Somos 3 mujeres, profesoras las 3 en la Universidad de Distancia de Madrid y cada una con un currículum bastante diferente. Aquí tenéis el contenido de esta breve presentación que vamos a contar un poco lo más importante. Vamos a hablar de eso, presentar el proyecto, justificar un poco en qué consiste, los objetivos, las fases del mismo, así como los recursos y materiales que necesitamos para el proyecto, los agentes implicados y el tema de la financiación. En último lugar, hablaremos también del curso de formación que hemos recibido tras ganar el premio y hablaremos un poquito del papel de la mujer investigadora para comentar un poco nuestra experiencia. Bueno, aquí tenemos un poco la presentación del equipo. Comentar primero a mi compañera que tengo aquí a mi izquierda, a Isabel Martínez, que es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2012. Ella ha trabajado principalmente en el sector educativo, como orientadora educativa y también como profesora de universidad. Y ahora mismo pues, está en diferentes proyectos de investigación, sobre todo lo que tiene que ver en proyectos relacionados con la innovación y la creatividad en el aula. Luego contaré un poquito más. Luego más hacia mi izquierda tengo a Iris Elorrio, que es la ingeniera del grupo, es ingeniera de telecomunicaciones y tiene experiencia laboral principalmente en empresas de telecomunicación y actualmente como profesora también de la Universidad de Distancia de Madrid. Es doctoranda, está cursando su doctorado en informática en el campo de la informática educativa, especialmente en el tema cuyo objetivo es mejorar la educación a través de las nuevas tecnologías. Y por último, yo, Ana Bastidas, que he trabajado en el sector turístico y educativo. Tengo experiencia laboral principalmente en el tema de sector turístico, como agente de viajes, guía de turismo y demás, y he ido compaginando con mi formación. Soy diplomada en turismo, licenciada en ciencias del trabajo y máster oficial en marketing y comportamiento del consumidor. Así que esta variedad de formación me ha hecho también ver como bastante interesante el tema del emprendimiento. Ahora mismo también estoy cursando el doctorado, al igual que Iris, en mi caso en el área de marketing, en el programa de doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Granada. Como veis, somos un equipo bastante diferente. Está formado por un equipo multidisciplinar que creemos que aportamos cada una pues, aspectos bastante interesantes. Por un lado, Isabel, como psicóloga, pues psicóloga educativa, nos habla también de la creatividad y su importancia en el mundo educativo. Iris, en el tema de hablando principalmente sobre las nuevas tecnologías y su aplicación de software, y para ver un poco cómo captar la atención de esos alumnos que creemos importantes en nuestro proyecto. Y por mi parte, principalmente, lo que tiene que ver con el sector empresarial, en lo que es la área de marketing y recursos humanos. En cuanto al proyecto, que nos ha permitido disfrutar de este reconocimiento y hacer la formación, pues como principal objetivo nosotros queremos ofrecer a los centros escolares
la posibilidad de promover la creatividad a través de las tecnologías. Creemos que las tecnologías de la información y la comunicación son básicas para entender el mercado laboral, y si pueden nuestros futuros alumnos entenderlo desde la educación primaria, pues mucho mejor como para valorar sus competencias de cara al futuro. Entonces, eso es un poco lo que en líneas generales queremos hacer. Luego Isabel explicará un poco los objetivos principales del proyecto. Aquí únicamente hemos hecho referencia a justificar un poco, aunque yo creo que ya todo el mundo sabe, la importancia que tienen las TIC en los centros educativos. En España, según hemos visto en diferentes estudios, las TIC están bastante instaladas en muchos centros educativos y son muchos ya los colegios que usan la tecnología a la hora de dar su formación. Entonces, consideramos importante que ya hay una base, que hay el uso tecnológico, y nuestro objetivo es que ese uso sea lo más productivo y eficiente posible. Ese es el objetivo del proyecto, que la tecnología mejore la creatividad y, por ende, la capacidad competitiva que va a tener el alumno de cara al futuro y de cara a lo que se puede encontrar en el futuro mercado laboral. Uno de los siguientes datos es que 8 de cada 10 profesores dicen que han utilizado las TICs en sus clases, y cada vez va a más. Por lo tanto, consideramos también importante, y que 9 de cada 10 la han utilizado para preparar el contenido. Es decir, ya no solo en el aula, sino antes de llegar al aula, la utilizan para tener un contenido más actual. Evidentemente, ya no solo tenemos el libro en papel, sino que la tecnología está presente en nuestro trabajo. En la educación creemos que es un pilar fundamental, y el alumnado que tenga conocimientos de TIC seguramente tendrá una competencia diferenciadora de cara a la búsqueda de empleo en el futuro. Aquí algunos datos más, que en primaria, por ejemplo, solo en Reino Unido y en Francia las incluyen como contenido curricular, mientras que el resto de países apuestan por la transversabilidad. Estos son datos a tener en cuenta a la hora de justificar nuestro proyecto, para ver la importancia que tiene, porque también destacamos el caso de Finlandia, por ejemplo, que en secundaria no la usa como puede mejor extrañar, siendo uno de los países que aparece siempre en los rankings educativos. La idea es usar la tecnología desde el punto de vista adecuado, es decir, no tecnología por tecnología. La tecnología tiene su aspecto positivo, y muchas veces pues el uso inadecuado de la misma ha dado lugar pues eso, a virtualizarla y ponerla en un lugar que no le corresponde a la tecnología. Y únicamente ya como final de mi parte, decir que ahora mismo estamos en una parte bastante preliminar del proyecto. Acabamos de hacer la parte teórica, hemos asentado un poco la idea. Lo que queremos ahora es empezar a hacer el trabajo de campo, y nada más. Mis compañeras seguirán hablando, y cualquier duda ya iremos interviniendo. Muy bien, bueno, pues os sigo comentando yo un poco al hilo de esta justificación que muy bien, yo creo, ha explicado Ana, ¿no? Que nos interesaba, pues eso, ¿quiénes son los emprendedores del futuro? Los alumnos que tenemos ahora en primaria, en secundaria, en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, ese era nuestro objetivo, ¿no? Ofrecer un servicio que permitiese darle las competencias que les van a hacer insertarse de manera eficaz en la sociedad. ¿Y qué nos está demandando la sociedad? Pues hicimos una breve investigación, ¿no? Y vimos que 2 puntos claves son, por un lado, que los alumnos, ¿no? Y los futuros profesionales de la sociedad sean capaces de resolver problemas del día a día, pero que son problemas inciertos, o sea, problemas que no tienen una solución cerrada. A esto tiene mucho que ver, ¿no? El nivel de creatividad que tenga la persona, ¿no? Para resolver de manera flexible y diferente todos esos problemas que le están dando, ¿no? Y diferenciarse del resto de personas con las que tiene que competir en el mundo laboral, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente ese, sino en todos sus ámbitos de la vida. Entonces nos planteábamos fomentar esa capacidad creativa y además, cómo no, insertar esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están a la orden del día. Y nos lo planteamos en principio para alumnos de educación primaria, porque nos parece que esto debemos fomentarlo desde los niveles iniciales, porque de esta manera, haciéndolo estable y de manera progresiva, ¿no? Conseguiremos que lo interioricen mejor y que adquieran mejor esas competencias para su futuro, pero también luego querríamos extenderlo al resto. Entonces, más específicamente, a partir de este objetivo que nos planteábamos a nivel general, ¿qué íbamos a hacer? Pues pretendíamos asesorar tanto a los profesores, ¿no? Los tutores, a todos los que están en el aula con los alumnos, pero también a sus familias,
que son una parte fundamental, sabemos, y más en estos niveles iniciales, ¿no?, para su formación y posterior integración en la sociedad. Después, potenciar este uso de esas herramientas tecnológicas que decimos que a veces nos dan a bajo coste muchas veces, ¿no?, y con bajo coste también a nivel de esfuerzo, nos ofrece muchas posibilidades que a veces no aprovechamos en toda su esplendor, ¿no? También queríamos fomentar en estos alumnos lo que os comentaba antes, ¿no?, que sean capaces de solucionar problemas de la manera más creativa y flexible posible y favorecer esa cooperación entre la escuela y las familias para que esos dos contextos pues promuevan todas estas capacidades en esos futuros emprendedores de los que hablábamos, ¿no? Voy a desarrollar muy brevemente las fases que nosotros nos planteábamos para llevar a cabo este proyecto que, como decimos, todavía estamos iniciando, pero que tenemos mucha ilusión, ¿verdad?, y en ponerlo en marcha en un futuro cercano. Entonces, las fases que nos proponemos... ¿Qué recursos y materiales? Os voy a hacer unas breves líneas para ver con qué consideramos nosotros que tendríamos que contar. ¿Qué agentes estarían implicados, tanto dentro de los centros escolares como fuera? Y a nivel de financiación, porque una de las cosas, por ejemplo, con las que yo me quedaría de la formación que he recibido gracias a este concurso, es la importancia, ¿no?, de este punto y sobre todo de tener todo esto bien claro antes, ¿no?, de manera previa, porque por supuesto luego de manera flexible, como estábamos diciendo, habrá que ir buscando soluciones y las condiciones a veces nos harán ir por un camino o por otro, pero cuanto más estructurado esto al principio, creo que facilitará, ¿no?, la puesta en marcha luego del proyecto. Entonces pensábamos que las fases que deberíamos así a grandes rasgos seguir sería contactar con el centro, tomar decisiones hablando con todos los agentes implicados para que nos comentasen las necesidades, ¿no?, que tienen y el contexto, luego ya desarrollar, diseñar un servicio ya específico para ese centro con el que vayamos a trabajar y esos alumnos concretos y esos agentes, la puesta en marcha del proyecto, haciendo primero pues reuniones de lanzamiento, después temporalizando todas las sesiones y haciendo durante el tiempo que considerásemos oportuno, y una evaluación del proyecto que iríamos haciendo durante el proceso para así poder ir incluyendo mejoras, ¿no?, y tomando decisiones en función de esa valoración que fuésemos haciendo. A nivel de recursos, pues aquí os señalamos algunas herramientas, ¿no?, que conocemos y que creemos que nos podrían ser muy eficaces. Por ejemplo, hay muchas herramientas para elaborar mapas conceptuales. Claro, un mapa conceptual se puede hacer sin estas herramientas, pero seguramente es mucho más visual, mucho más atractivo para los alumnos de hoy en día el trabajar con estas herramientas. Y además son herramientas en su mayoría gratuitas, fáciles de usar, que cualquier docente con una mínima formación o incluso nosotros como agentes externos al centro podemos llevar a cabo y pueden hacer sus propios productos, que eso le va a motivar mucho más, ¿no? Y son herramientas que nos permiten hacer productos muy visuales, jerarquizar ideas, incluir unas en otras, desarrollar las ideas estas que a veces tienen muy aisladas, darles un formato. Luego está esta de brainstorming, que también nos permite, es un banco de recursos que a mí me gusta mucho porque es muy, muy, muy amplio. Entonces, en función de lo que tú quieras trabajar, tiene técnicas para, sobre todo, fomentar este pensamiento lateral que se ha estudiado mucho, que está relacionado con la creatividad, ¿no? Entonces, pues puedes hacer a través del roleplay, que veis por aquí, de analogías, etcétera, pues se puede ir trabajando, ya os digo, en función, porque nosotros nos planteábamos mucho que les vamos a poner un diseño del servicio, unos recursos a su alcance lo más adaptados posibles, pero luego los agentes que están por detrás, los profesores, las familias, son las que tienen que decidir, ¿no?, y tomar esas decisiones que lleven a hacer un buen desarrollo y adaptarse a los estudiantes con los que estemos trabajando, ¿no? Esta otra herramienta permite, muchas veces los niños tienen una idea, pero lo que decíamos antes, no saben cómo desarrollarla o no saben muy bien. Entonces esto les ayuda a organizar su cerebro, ¿no?, un poco. Permite, pues, a partir de la idea, pues ir haciendo a lo mejor listados, ¿no?, con tormentas de ideas que se les va ocurriendo, y luego pueden ir moviendo unas a otras de un lado a otro, lo hacen de manera colaborativa, y esto también pues es muy dinámico y les ayudan. Este otro recurso también es para el brainstorming,
brainstorming y pueden hacer lluvia de ideas, pero además esto, por ejemplo, es muy, muy interactivo y muy dinámico porque pueden ir poniendo pues notitas, como si fuesen los post-it, ¿no? Con recordatorios o con un comentario al compañero, una imagen, un vídeo pueden ir metiendo, yo hago un boceto y luego tú lo vas completando, ¿no? Entonces les ayudamos también a ese trabajo en equipo que les va a dar competencias, ¿no? Y les va a fomentar esa creatividad en su futuro laboral y en otros ámbitos, ¿no? Este otro también es de mapas mentales, pero trabaja primero a través de la lluvia de ideas y a partir de ellas ya van creando mapas mentales interactivos. Y este deja además hacer unas presentaciones muy dinámicas, ¿no? Y como os digo, no hace falta no tiene coste económico, con cualquier ordenador que tengamos se puede utilizar y con una conexión a internet, no necesitamos más, ¿no? Y aquí os queríamos poner también un ejemplo de una para Mac. Esto consiste en que hagan sus propias obras de teatro, ¿no? Entonces ellos se sienten los protagonistas, ¿no? Son los actores, son los directores, es muy ameno porque como veis aquí en las imágenes pues pueden crear sus propios personajes, ¿no? Entonces imaginaos que les presentamos un problema que tienen que resolver a través de estos actores, ¿no? Pues es también muy fácil cuando tú trabajas a través de alguien que se supone que no eres tú, ¿no? Ahí les cuesta menos tomar decisiones y a lo mejor se ven menos involucrados y puede ayudar a esto. ¿Vale? Los agentes implicados un poquito os he ido contando, pero sí que nosotros teníamos muy claro que, como os digo, no son solamente los propios alumnos los agentes con los que nosotros tenemos que trabajar, sino con sus profesores, tanto los tutores como profesores de todo el centro y de todos los niveles, el equipo directivo, sus familias y su entorno cercano y otros agentes, porque, como decimos, es un equipo multidisciplinar, pero estamos seguras y lo hemos hablado muchas veces, que vamos a tener que contar con gente que sepa mucho a nivel tecnológico, ¿no? De diseño web. Vamos a necesitar gente de atención al cliente, porque si en cuanto vaya esto subiendo un poco, ¿no? Y los centros demanden, pues nosotras solas seguramente no podremos y tendremos que contar con estos agentes que os comento y que seguro que nos apoyarán, ¿no? En esto. Y a nivel de financiación, pues bueno, ya Pedro antes nos ha estado contando un poco datos no del todo alentadores quizá, ¿no? Nosotros sí que, claro, es un punto muy importante, pero también tienes que buscarte, ¿no? Yo creo tus recursos y todos nosotros pensamos que a través de que pueden venir de dos fuentes. Por un lado, las entidades públicas y por otro, las privadas, ¿no? Las públicas creemos que en este ámbito de la educación creativa, de las TIC, puede ser que en un futuro cercano pues se potencie bastante, ¿no? Y luego contamos pues con estas entidades privadas, con los centros privados, ¿no? Que eso tendremos que hacer nosotros una labor de marketing, ¿no? Para intentar captar su atención y que vean en nosotros pues un buen recurso, ¿no? Pero sí que vemos que pueden tener una viabilidad adecuada porque en realidad no tenemos al principio, al menos, muchos gastos fijos, ¿no? Sino que somos nosotras las que tenemos la capacidad para dar esta formación, ¿no? Y, como os decimos, pues contaríamos con recursos que económicamente, en principio, no nos iba a suponer un gasto excesivo. Así que en eso sí que tenemos buenas expectativas. Y ya doy paso a mi compañera Iris para que os cuente un poquito la formación que hemos recibido. Gracias, Isabel. Pues, bueno, el presentarnos a este concurso nos dio la oportunidad de desarrollar el curso de emprendimiento e intraemprendimiento de UDIMA y pudimos desarrollar más nuestra idea de negocio que ha contado Isabel y que ha contado Ana, de cómo nuestro equipo interdisciplinar iba a llevar a cabo las diversas tareas. Entonces, la idea era desarrollar más esta idea de negocio, ¿no? Sus fases, plantearnos todo lo que conllevaba y además aprender pues, todos los conceptos de emprendimiento asociados y qué factores debíamos tener en cuenta. Durante el curso realizamos 5 actividades, 2 de ellas 2 actividades de aprendizaje, ¿no? Que son 2 actividades de investigación un poco más cortitas, y después 3 actividades de evaluación continua, que son actividades de investigación más profunda y en las que aplicábamos conocimientos y metodologías de emprendimiento para tratar de desarrollar más nuestra idea de negocio. Os voy a contar un poquito más de cada actividad de las que hemos llevado a cabo. Entonces, en la actividad de aprendizaje 1 estudiamos sobre todo los conceptos del emprendimiento.
La primera actividad nos planteaba que debíamos leer cómo había partido la idea de negocio del Centro de Estudios Financiero y de la Universidad a Distancia de Madrid y identificáramos los conceptos más importantes que habían sido clave para desarrollar esta idea de negocio. Entonces, identificamos muchos conceptos de emprendimiento que teníamos que tener en cuenta y valores que iban a ser también muy importantes, que si queríamos que se desarrollara esta idea, debíamos tener en cuenta. Por un lado, a nivel profesional, tenemos que tener en cuenta que el emprendedor al principio, al contar con pocos recursos, tiene que dedicar muchísimo esfuerzo. O sea, tenemos que estar muy concienciadas de que vamos a tener que dedicar muchas horas de trabajo al proyecto si queremos que vaya bien, confiar además siempre en ser positivas, que todo va a ir evolucionando y saliendo, ¿no? Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, pues oye, después hay que adaptarse a los cambios, a las crisis, al mercado, cómo se va desarrollando todo. También es muy importante la actitud, porque se necesita una motivación constante y para motivarse a sí mismos, todos los emprendedores tienen además que tener ciertas cualidades como motivar también a los colaboradores con los que trabajan, a sus trabajadores y además tienen que tratar de buscar a los mejores en ese campo, confiar en ellos para que se pueda establecer una buena relación. En cuanto a nivel financiero, hay que tener en cuenta que además que los ingresos que tengamos, que hay que reinvertirlos, ¿vale? Es muy importante además estar al tanto de las innovaciones en nuestro sector para que, pues, por ejemplo, estamos hablando de las herramientas TIC que tenemos que fomentar, pues ahí estar a la vanguardia constantemente para tratar de ofrecer el mejor servicio a los centros educativos. Por ejemplo, vimos también casos de pequeñas y medianas empresas durante el curso y para analizar qué había sido clave para cada una de estas empresas para que fueran un éxito. Por ejemplo, teníamos Flores Frescas, que es un negocio de venta online de flores, que así a primeras, pues la venta de flores online no estaba muy llevada, conseguida en el mercado online no estaba. Entonces, ¿qué hicieron? Contar mucho su historia de por qué por qué para ellos era tan importante que las flores tuvieran presencia en todos los hogares, y gracias a contar esa motivación hizo que el consumidor se viera reflejado en esta historia y decidiera comprar. También tenemos casos como el de Can Jordana, en el que su dueño, Jordi Corbalán, desarrolla todas las etapas del negocio. O sea, él mismo cultiva los alimentos, él los pone en internet. O sea, al final vemos esos valores que tiene que tener el emprendedor y que deberíamos nosotras también en nuestro proyecto irlos realizando. Y bueno, y por ejemplo, una empresa más conocida, Mango, que apostó también por el mercado online, pese a que su mercado online es solo del 0,5%, o sea, muy bajito. ¿Y por qué hizo esta apuesta? Pues porque hay que estar a la vanguardia de las últimas tecnologías, porque si no, podían quedarse atrás, y además apostaron por el mercado online como una alternativa a la compra de locales físicos. Entonces, bueno, pues han hecho esta apuesta y confiando, pues eso, que sea para bien. La siguiente actividad que realizamos fue una entrevista en profundidad sobre nuestra idea de negocio, aquí para ver sobre todo qué ideas teníamos que tener en cuenta para desarrollar nuestra idea de negocio, para cambiar aquellas ideas que teníamos que a lo mejor no eran del todo correctas, y también para conocer cómo era nuestra actitud también sobre el emprendimiento, porque, por ejemplo, teníamos que hacer encuestas sobre qué riesgo éramos capaces de tomar, porque a lo mejor, pues de primeras, ahora comentaré más adelante, este factor de cómo contempla uno el riesgo, y claro, pues puedes tener una actitud más conservadora o
o sin embargo más arriesgada. En el caso de las mujeres ahora os contaré, pero en general queremos tenerlo todo controlado siempre y entonces arriesgarnos nos cuesta, así en líneas generales, habrá casos que no, evidentemente, nos cuesta un poquito más porque si no lo tenemos todo controlado no nos lanzamos. Entonces, bueno, pues eso, un paso, por ejemplo, importante para que nos arriesguemos más es hacer todas las etapas y todos los modelos, ahora que os contaré, Canvas, el modelo DAFO, para tratar de tenerlo todo en orden y saber que estamos contemplando todo y que lo tenemos todo en orden. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, pues eso, teníamos que tener en cuenta al final que nuestro proyecto de Imagina Aulas tenía que ofrecer un servicio diferenciador a través de las TIC y que debemos todo el rato reinvertir el dinero que vayamos ganando, que bueno, que hasta que también podamos reinvertirlo vamos a tardar un tiempo hasta que generemos beneficio, pero siempre teniendo en cuenta que, bueno, que tendremos que, según las necesidades, tendremos que contratar personal y colaboradores y tener en cuenta también pues, todo cómo vamos a hacer con los clientes la comunicación para que ellos cuenten, sobre todo, que es una de las debilidades que identificamos después, cómo confiar en nosotros la primera vez, una vez que hemos iniciado este negocio. Entonces, en el modelo de negocio, según la metodología Canvas, desarrollamos nuestra idea de negocio teniendo en cuenta los 9 elementos clave de la metodología Canvas. Canvas en inglés significa lienzo o espacio en blanco, entonces yo lo veo como que tienes que ir desarrollando tu idea desde cero, teniendo en cuenta pues, cuál es la propuesta de valor que vas a realizar, a qué clientes va dirigido, cómo te vas a comunicar con ese cliente, a través de qué canales, también cómo quieres que sea el modelo de relación con los clientes, ¿no? Si quieres una relación más formal o una en la que ellos te tengan mucha confianza o más informal, a lo mejor si es gente joven, en este caso a lo mejor relacionarnos de forma más informal con los alumnos para que nos puedan prestar atención, también desde la seriedad para que vean que, bueno, que eso les va a favorecer a ellos y que no es una cosa que se deban de tomar a broma. Pero bueno, para hacerla a lo mejor así más atractiva y que se puedan comunicar con nosotros. También debemos tener en cuenta nuestras fuentes de ingresos y financiación, los recursos que nos pueden ser claves, las actividades y socios clave y la estructura de costes que va a tener el proyecto. Así desarrollamos nuestro lienzo Canvas, ¿no? Y entonces vimos que los socios clave que necesitamos pues son primero los centros escolares, los organismos educativos, también la administración, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque somos las 3 de esta comunidad, entonces deberemos conocernos bien la regulación. Y, por ejemplo, para las actividades clave, pues como comentaba Isabel, debemos desarrollar iniciativas junto con los centros educativos, teniendo en cuenta a las familias, los profesores, y puede ser teniendo en cuenta que a lo mejor ellos quieren, los profesores mismos, colaborar, o si ellos no quieren colaborar en las iniciativas que desarrollemos, pues lo haremos todo a través de nuestro equipo interdisciplinar. Bueno, pues así también vimos eso, que el canal, por ejemplo, no, lo que queríamos tener era un canal a través de correo, a través también directo, a través con los centros educativos, y también íbamos a ofrecer una web que concentrara todas nuestras herramientas para darnos a conocer y para poder también llevar nuestro proyecto a otros futuros potenciales clientes. Más adelante, en la actividad 2, elaboramos también un presupuesto de tesorería de una empresa. Vimos cómo hay que tener en cuenta el flujo de caja de todas las operaciones que se dan en un año en una empresa para que tengamos en cuenta pues, las nóminas que tengamos que pagar, los proveedores qué gastos tienen, si nos han dado también algún crédito, cómo irlo pagando a plazos, ¿no? Tendríamos que desarrollar esto también más detenidamente para nuestro caso de empresa, para ver a cuánto también vamos a tener ese retorno de la inversión y que podamos hacer frente a todos los pagos que vayamos teniendo en el año. Y después también hicimos en la actividad 3 el análisis DAFO, que viene de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra idea de negocio. Aquí podéis ver
qué debilidades y fortalezas como análisis interno detectamos de nuestra idea de negocio, y como análisis externo vimos qué amenazas o qué oportunidades podíamos tener. Por ejemplo, oportunidades es que ahora es un buen momento a lo mejor para una idea en este sector educativo, ¿no? En que las TIC ahora mismo están a la orden del día, y una oportunidad es ofrecer este servicio que, por ejemplo, ahora mismo nos está dando, y que eso va a hacer que nuestra idea de negocio pueda prosperar. También tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que pueden salirnos competidores. Por último, os quería hablar también un poquito del papel de la mujer en el emprendimiento y en la investigación. Bueno, en los últimos años la brecha entre mujeres y hombres emprendedores está disminuyendo, ¿vale? En los últimos años, pues esta brecha se ha acercado un 36%, ¿no? Ya ha disminuido este 36%, y hay que decir que el 70% de las mujeres en España inician sus negocios de emprendimiento por oportunidad. Esto significa que, por ejemplo, en países menos desarrollados, el emprendimiento es mayor. O sea que, por ejemplo, en Senegal el emprendimiento de la mujer es del 37%. O sea que cuando el desarrollo es menor, surge más el emprendimiento por parte de la mujer. Sería por necesidad, a lo mejor, ¿no? Sí, es por necesidad, justamente. Oportunidad o necesidad. Exacto. Y veíamos, por ejemplo, que la tasa de actividad emprendedora femenina en España está por debajo de la media europea, un 4,7, pero está por encima de otros países europeos. Por ejemplo, Francia e Italia están alrededor del 3%. Que este emprendimiento no se lleve más a cabo está bastante relacionado con la baja percepción de oportunidades que ven las mujeres en este caso. Porque, bueno, y un posible motivo de esta baja percepción de oportunidades es lo que os comentaba antes, de que las mujeres creemos que no somos capaces a lo mejor de emprender, y posiblemente pueda ser porque lo tenemos que tener todo tan controlado que ese riesgo nos hace frenarnos. Entonces habría que tomar medidas a nivel gubernamental, por ejemplo, para que ese riesgo pudiera ser menor, o tratar de afrontarlo de algún modo. Bueno, el informe GEM concluía que también, bueno, gracias a que cada vez hay más presencia de las mujeres en el gobierno, pues las barreras culturales e institucionales de la mujer van disminuyendo, y que la participación femenina sea cada vez mayor, y esperemos que en el emprendimiento también. Y en cuanto a la investigación, pues ahora mismo las mujeres constituyen solo un 28% de los investigadores en el mundo. En España el 40% de las mujeres son investigadores. Esto es curioso porque, sin embargo, hay más mujeres estudiando grados que hombres. Hay un 54% de mujeres que estudian, por ejemplo, un grado en España, pero esta cifra baja al 50% cuando estudian doctorado, y las mujeres que al final deciden dedicarse a la investigación se reduce a un 40%. Entonces tendríamos que ver qué está sucediendo desde que estudian el grado hasta el nivel de investigación, qué sucede ahí, por qué baja tanto. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda nos podéis comentar. Ahora viene Alejandro Salgado, el ganador en Ciencias de Salud. Bueno, primero de todo, agradeceros a Luis a Pedro y a Luis por darnos la oportunidad primero de participar en InnovaCEF, y sobre todo estar aquí con todos vosotros también para poder presentar el proyecto. Muchas gracias. Y bueno, brevemente voy a presentarme. Soy Alejandro Salgado. Bueno, de formación soy doctorado en biología, especializado en fisiología y en microbiología bioinformática. Hice la tesis en la Universidad de Tromsø, pero he vuelto a España, obviamente, porque hace mejor tiempo, y creo que encajaría en el ámbito de científicos retornados que ha comentado muy bien Pedro anteriormente. Muy bien, pues el año que viene contestas a la encuesta. Contestaré. Seguramente te llegará el enlace. Atilítamelo y yo te lo contestaré en un momento. Muy bien. Con mucho gusto. Y bueno, actualmente trabajo en la empresa Aratec, junto con Luis. Soy responsable de I+D.
Y bueno, aunque es una empresa que desarrolla software, digamos que hicieron uso de un biólogo como yo para poder abrir un poco de mercado y buscar proyectos colaboratorios. Entonces también es un ejemplo de cómo un equipo multidisciplinar puede encajar. Una persona que no tiene, digamos, una formación per se, como en este caso desarrollador, pues también puede encajar en una empresa tecnológica. Pero vamos a hablar del proyecto. Y brevemente, bueno, el proyecto está enfocado sobre todo a la secuenciación, al campo de la secuenciación genómica. Ahora explicaré brevemente qué es. Y bueno, está titulado de esta forma, Plataforma Europea para Servicios de Secuenciación Genómica. Principalmente, bueno, para ponernos en contexto, la genómica es el estudio de la estructura y función de los genomas. Tiene muchísimas disciplinas, están involucradas, como la bioinformática, biología, bioquímica, etc. Y bueno, para resumir, es el estudio del ADN, que a fin de cuentas es toda la información contenida que define cómo es un individuo. Este individuo puede ser tanto un microorganismo como un ser humano como nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque esto, de hecho, la información que contiene el ADN pues, se puede utilizar después para estudiar enfermedades como cáncer o enfermedades neurodegenerativas y también para, por supuesto, preparar terapias que puedan ayudar a este tipo bueno, digamos, a corregir este tipo de enfermedades. De hecho, en relación con la genómica o con la secuenciación genómica, ha habido un incremento exponencial de los servicios genómicos, sobre todo debido a la reducción en costes de secuenciación. Esto es importante para lo que voy a explicar posteriormente, pero un ejemplo muy claro es en el proyecto del genoma humano. La secuenciación llevó unos 13 años, costó alrededor de 2.700 millones de dólares. En un artículo que leí hace un par de semanas, actualmente está estimado los costes en unos 200-300 dólares y tardas unos 3-4 días en realizar la secuenciación de un genoma. Para que veáis que en los últimos 15 años ha habido un incremento exponencial en todo este tipo de tecnologías. No solamente la tecnología de secuenciación, sino en el procesamiento de los datos a través de, por ejemplo, técnicas de computacionales. Esto ha hecho que la investigación en muchos campos, sobre todo en enfermedades, se haya disparado y sobre todo también lo que viene siendo en los últimos años la preparación de diagnósticos y terapias personalizadas para corregir estas enfermedades. Como consecuencia de esto, el mercado relacionado con la secuenciación genómica es un mercado al alza. Tiene un crecimiento sostenido de unos 10%, se está estimado en los próximos 5 años y está estimado bueno, en 2016, ahora seguramente más, en 13.500 millones de dólares. Esto es importante porque cada vez hay más empresas que no solamente, bueno, inversores que no solo invierten en secuenciación, sino empresas que efectivamente se quieren saltar, quieren, digamos, empezar a realizar actividades dentro de este mercado de secuenciación. De hecho, en un listado de las 500 empresas más importantes en el tema de secuenciación, estaban divididos en diferentes países. Ya solamente destacar que en Estados Unidos el 47% de las empresas estaban radicadas en Estados Unidos, lo cual tiene sentido, porque digamos que es un país que invierte mucho en tecnología. Pero en Europa, como vemos, no se queda la zaga. Ahí tenemos 33% de las empresas estaban digamos, radicadas en Europa. Por lo tanto, hay un tejido empresarial, al menos en número, importante dentro de Europa, ¿vale? Y bueno, dentro del top 10, digamos que al final, como todos los mercados, siempre hay unas empresas que cooptan casi todo el porcentaje del mercado. En el top 10, 2 de ellas eran empresas europeas, 6 eran estadounidenses y las otras 2 asiáticas. A pesar de que somos un tercio más o menos de las empresas de secuenciación están en Europa, un par de ellas son únicamente las que, digamos, son parte de la élite de este tipo de empresas de secuenciación. Las otras son todas de Estados Unidos y tienen una razón. Entonces, el problema por el cual, digamos, decidí presentar este proyecto a Novacef, de hecho, vino directamente de mi propia experiencia durante el doctorado. Yo tuve que, digamos, presentar y hacer uso de servicios de secuenciación. El caso es que, claro, como un laboratorio tenemos los recursos económicos bastante limitados, tienes que comparar precios. Y es muy ineficiente desde el punto de vista de encontrar precios. Y requiere mucho tiempo, además. En la mayoría de los casos, digamos que mandas las muestras para secuenciar a otros países por recomendación de tu propia universidad. Y lo mismo puede haber empresas, sobre todo pymes, que podrían estar en tu misma región, en tu mismo país, en el cual no se envían las secuencias. Y es una riqueza que se pierde. De hecho, la mayoría de las secuencias, de las muestras para secuenciar, se suelen mandar o a Corea, que tiene una de las principales empresas de secuenciación, o a Estados Unidos o China. Sin embargo, en Europa hay un par de ellas y hay una gran cantidad de laboratorios haciendo investigación en este campo, los cuales no están aprovechándose de estas instalaciones.
Y este es el último punto, limitación en el tamaño de estudios por razones de presupuesto. Es decir, en laboratorios pequeños, al final aunque digamos, se ha abaratado bastante el coste de este tipo de servicios, aún así no tienes un presupuesto tan extenso como para poder enviar un gran número de muestras. Por lo tanto, te reduce bastante y eso podría, digamos, implementarse nuevas estrategias para permitir que estos centros de investigación puedan hacer uso de ofertas más económicas. Entonces, por todo ello, y bueno, dándole vueltas a la cabeza, pensé que una solución podría ser la creación de una plataforma digital europea especializada en este tipo de servicios. No existe como tal, hay una en Estados Unidos sobre todo, pero en Europa a nivel europeo no existe como tal este tipo de plataformas. Y consistiría en 3 partes. Una es un buscador de precios, y cuando digo buscador de precios podéis tener en mente cualquier tipo de motor de búsqueda o de comparación de precios, por ejemplo, cuando quieres comprarte un billete de avión. La idea es que, bueno, primero, partiendo de la base de la información de el mayor número de empresas de secuenciación a nivel europeo, tú, una serie de filtros, elijas un determinado servicio y al final tengas un listado de las empresas, puedes incluso filtrarlo por país, y que te haga sobre todo una estimación del precio por muestra para que de primera mano tú puedas comparar en tiempo bastante razonablemente corto qué tipo de servicios te resultan mucho más económicos. Por otro lado, digamos que hoy en día está muy al alza el concepto de economía colaborativa. En este caso, no he visto tal plataforma desde el punto de vista de servicios de secuenciación o servicios incluso en ciencias, y conllevaría sobre todo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que las empresas de secuenciación, cuanto más muestras le mandes, aplican descuentos reduciendo el coste por muestra. El problema es que si tú eres un laboratorio pequeño, tú puedes mandar un número limitado de muestras. Digamos que tú tienes 10 muestras y a partir de la 11ª tienes un descuento de 50 € por muestra. Tú no puedes permitirte llegar hasta la 11ª. Sin embargo, si tú te pones de acuerdo con otros laboratorios queriendo hacer el mismo tipo de secuenciación, lo que puedes hacer es mandarlas, realizar un pedido unitario entre todos y por lo tanto beneficiarte de todos los descuentos que se aplican a este tipo de servicio. Por otro lado, la empresa se beneficiaría porque recibiría un mayor volumen de muestras que de otro contrario no podría obtener. Y por último, aunque hay algunas digamos, plataformas científicas como ResearchGate, que lo que hace es intercambiar y gente puede consultar dudas desde el punto de vista de la investigación, en este caso estaría enfocado sobre todo a la secuenciación genómica y específicamente sería como un grupo más familiar dentro de Europa. De esta manera no solamente puedes intercambiar, consultar a personas que tienen mucha más experiencia que tú, incluso se podría fomentar el intercambio de personal entre laboratorios a la hora de hacer estancias. Eso permite que la transferencia de conocimiento sea mucho más rápida y, sobre todo, el valor de las personas, de los científicos, también conseguir acceso a una cantidad de información que, de otro contrario, sería mucho más complicada. Entonces, los objetivos son claros. Uno es optimizar recursos, sobre todo tiempo y costes, especialmente a laboratorios. Otro es fomentar colaboraciones entre laboratorios para poder, digamos, intercambiar más fácilmente este tipo de conocimientos. Acelerar el intercambio de conocimientos, por lo tanto, potenciar un poco, mucho más este campo de la investigación, sobre todo a nivel europeo, y finalmente fortalecer el tejido empresarial tecnológico de la Unión Europea en este campo. Es decir, que las pymes principalmente puedan tener acceso a un volumen de clientes que de lo contrario se irían o, digamos, fluirían a otras regiones mundiales que podrían, bueno, de esta manera, digamos, dispersando un poco la riqueza que se podría crear dentro del territorio europeo. Las ventajas son claras. Nuestro modelo de negocio sería claramente B2B. Trataríamos con las empresas de secuenciación para que, bueno, tuvieran una mayor visibilidad, es decir, pudieran ofertar sus servicios. De lo contrario, tendrían que hacer uso de un recurso muchos mayores para poder, digamos, potenciar sus actividades de marketing. Tendrías acceso también a un mayor volumen de clientes, ayudaría a potenciar su negocio. Y en cuanto a los investigadores, sobre todo, principalmente ahorro de tiempo y optimización de recursos, sobre todo a través de la economía colaborativa. Eso también permitiría que los estudios tuvieran mayor alcance y además fácil acceso a una comunidad de expertos para intercambiar conocimientos. Y por último, bueno, los recursos necesarios. Esto es un proyecto principalmente de alto componente tecnológico. Necesitas un partner que te dé el apoyo tecnológico de desarrollo. Afortunadamente trabajo en Aratec y nos dedicamos a eso. Entonces, digamos que también tenemos experiencia en múltiples plataformas, pero otro aspecto a tener en cuenta no solamente lo digital. Necesitas también una gran labor de relaciones públicas, sobre todo para ponerte de acuerdo con las compañías de secuenciación, comunicar la importancia de participar en esta plataforma y lo beneficioso para sus propios negocios.
y esto también tendrían un papel clave los acuerdos con agencias estatales de investigación para fomentar este tipo de facilidad, el beneficio de utilizar esta plataforma. Y por último, obviamente, fue fuente de financiación. Tenemos experiencia en pedir fuente de financiación desde el punto de vista público, pero desde el punto de vista privado, bueno, tenemos que conseguir también, sería, interesante considerar involucrar a partners o inversores privados dentro del proyecto. Y bueno, eso es todo. Cualquier pregunta estaré encantado de responderlas. Muy bien, pues muchas gracias Alejandro por tu presentación. La verdad que muy breve. Bueno, tenemos todavía un tiempo hasta las 7 de la tarde, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, y si no, pues le voy a lanzar yo alguna, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, sí, esta que me gustaría me la respondería Luis, pero bueno, vosotros también si tenéis alguna experiencia o también tú, Alejandro. Yo creo que, digamos, los investigadores, quizá, pues eso, pues, ¿no? La literatura lo pone en manifiesto mucho anteriormente, el hecho de que no seamos demasiado emprendedores, ¿no? Quizá, digamos, nos gusta seguir con nuestras ideas adelante, tenemos una idea, llevarla a efecto, ponerla en marcha, ¿no? Y digamos, una vez que ya la vemos que ya, digamos, ha nacido y empieza a desarrollarse, pues lanzarnos a por otra idea, ¿no? Yo creo que somos más de eso, básicamente. Entonces yo creo que hay un valor importante, sobre todo los datos que hemos obtenido a través del Innovacep también, que nos dicen que el intraemprendimiento es bastante, la verdad es que hay muchos intraemprendedores en España y en el mundo científico. Es decir, estamos hablando de un 23%. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a tasas del mayor país, estos datos los estamos hablando del año 2015, el mayor país intraemprendedor en ese año fue Noruega con un 9%, mientras estamos hablando que los científicos españoles en el exterior llegan casi al 23%, o sea, estamos hablando de un 14% superior, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran valor que no se está obteniendo, digamos. Si los investigadores tenemos poco tiempo para hacer muchas cosas, tenemos poco tiempo, el hecho de que haya intraemprendedores que aprovechen un poco la estructura de sus organizaciones para hacer nacer estas ideas, ¿no? Yo creo que eso puede liberar, ¿no? Puede liberar recursos. Y yo, la verdad es que el intraemprendimiento le veo un gran futuro y, no sé, me gustaría, por ejemplo, Luis, ¿tú qué crees, por ejemplo? Porque en España, si vamos a la tasa nacional, está en el 1,1 en el año 2015, en el 16 subió al 2,7 y no sé si ha vuelto al 1,2 en este último año. O sea que, gracias Luis por venir aquí. Tú, por ejemplo, yo creo que es incluso dentro de la estrategia nacional, creo que el valor intraemprendedor, dado los altos valores que se están obteniendo, ¿tú qué crees que haría falta para liberarlo dentro de, incluso, bueno, de tu posición como CEO y director financiero de Aratech? ¿Qué necesitamos para liberar el potencial intraemprendedor? Para que la gente, digamos, innove dentro de su empresa. Sí, a ver, como bien comentas, desde mi punto de vista y lo que conocemos es realmente el intraemprendimiento es algo que está surgiendo, pero que tiene muchísimo potencial. Te hablo ya desde la perspectiva del empresario, ¿no? Del emprendedor. Para nosotros, que es algo que estamos haciendo, lo que es el intraemprendimiento, a nivel de empresa nos permite poder enfocar el mercado, y sobre todo si es un mercado saturado, y poder ofrecer nuestro conocimiento en otros sectores en los que no hemos indagado. Te pongo un ejemplo clarísimo. Es el caso de Alejandro Salgado. Pues evidentemente nosotros no somos biólogos, no somos nos dedicamos a la tecnología, pero no al mundo del laboratorio ni al mundo de los hospitales. Realmente cuando conocimos a Alejandro y establecimos la relación, el poder aplicar la tecnología y el desarrollo de software y la consultoría de negocio, que es realmente a lo que nos dedicamos nosotros, en un nicho que es la biología, nos permitió tener una visión más amplia del mercado. Es decir, al final estamos abriendo abanico de oportunidades. Y eso, de cara al intraemprendedor, también le permite contar con un respaldo que si va solo, es decir, va de emprendimiento, pues lo que comentaban antes las compañeras, ¿no? Y es, reduces muchísimo el riesgo, muchísimo, porque un intraemprendedor está utilizando ya una estructura creada y que ya existe y tiene su negocio y su modelo de negocio, la utiliza para reducir ese riesgo. No tiene que poner, hablando literalmente, no tiene que poner dinero directamente de su bolsillo, con lo cual ese riesgo financiero y ese riesgo de no poder llegar a mercado, es decir, desarrollar clientes,
pues ya lo estás reduciendo, porque la empresa ya tiene sus canales abiertos, ya tiene su desarrollo de clientes abierto, con lo cual puede utilizar ya esos recursos y esos canales que están abiertos. Eso por un lado de cara al intraemprendedor. De cara a la empresa, yo como empresa me beneficio de una transferencia de conocimiento que nosotros no existía o no teníamos. O bien te vas a entidades públicas privadas de investigación que puedan transmitirte ese conocimiento, o bien lo generas desde dentro. Y esa generación de conocimiento que nos ha permitido desarrollar con Alejandro nos ha llevado a poder crear productos que hace 3 años ni siquiera teníamos en mente, ¿no?, el desarrollarlo. Con lo cual se establece una sinergia ganadora muy importante. El intraemprendedor puede desarrollar todas sus tareas emprendedoras y además no está atado a la empresa, en el sentido de que si él quiere crear su propia línea de investigación, tiene nuestro apoyo y además lo puede hacer sin problema, ¿no? Pues me parece muy interesante, sobre todo el tema subyacente, ¿no? Ya sabemos que España es un país que contrata muy pocos investigadores, es decir, la tasa de investigadores en España ha rondado desde el 31% estos últimos años, está en el 36, 37 por ahí más o menos, mientras que la media de la Unión Europea, por ejemplo, el 50%, en Estados Unidos está al 69% y en Japón supera incluso el 80%, ¿no? Quizá me han bailado la cifra. Japón está en el 69% y Estados Unidos supera el 80%. Entonces, es decir, el hecho de que haya empresas, con este caso la TES, que contrate investigadores es muy importante. Digamos, el abanico de oportunidades del que tú hablabas, Luis, es muy interesante, y el hecho de que todo este potencial, es decir, personas que se van a ir fuera y que realmente una vez que se les ha formado aquí no van a producir nada, es muy bueno que digamos que el sector empresarial, digamos, les mantenga aquí de una manera, y una manera de retener a estos investigadores. Me parece un punto de vista muy interesante, y como digo, o sea, España, que en todos estos datos que ha habido del GEN, incluso los que estamos en Innovacef y tal, no salimos muy bien parados, digamos, con los datos, digamos, generales. Sí que tenemos segmentos de la población, en este caso los investigadores, que tienen un alto potencial intraemprendedor, y sobre todo, ahora que habla mucho de transformación digital, en sectores novedosos. Sí, aquí hay un concepto clave que es la innovación abierta. Es un concepto en el que las empresas cada vez estamos acercándonos más, pero es clave porque te permite poder extraer de determinados ámbitos conocimiento y oportunidades que internamente o bien no lo puedes ver o bien no lo ves en un momento determinado. Con lo cual, la innovación abierta te permite tanto tú aportar tu conocimiento a otros ámbitos, como atraer ese conocimiento de otros ámbitos, ¿no? Y en ese caso, con Alejandro nos ha permitido eso, ya no solo transferir conocimiento, sino ampliar nuestros horizontes en cuanto a diferentes oportunidades y diferentes líneas de negocio. Eso no quiere decir que como empresa abandonemos la línea de negocio que nos ha permitido llegar a donde estamos. No, evidentemente la línea de negocio la mantienes, y además es una línea de negocio que, aunque necesita innovación, pero realmente como es algo que conoces en profundidad, digamos que no funciona por sí sola, porque evidentemente tienes que realizar un seguimiento y un control, pero puedes dedicar menos recursos, y esos recursos que liberas, dedicarlos a nuevas oportunidades, nuevas líneas de investigación. ¿Eso supone una asunción mayor de riesgo a la empresa? Sí, pero a medio y largo plazo supone también una mayor competitividad, supone también tener mayores herramientas para competir, ya no a nivel local, sino incluso a nivel internacional, con diferentes empresas, ¿no? No todo, como decía, me parece una visión muy interesante, la que nos aporta Luis desde Aratech, en la que no todo esa diferencia que tenemos con el exterior es solo dinero, sino que también hay, digamos, maneras de manejar, ¿no?, la reorganización organizativa, por decirlo de alguna manera, que son términos demasiado... Es decir, vamos a liberar recursos de un sitio para ponerlos en otro. Yo creo que por ahí nuestra nación, España, puede crecer con el tema del intraemprendimiento, dado que el emprendimiento, pues bueno, está en niveles bajos, pero sí, a lo mejor, aprovechando todo este tipo de estructuras que ya están creadas, pues puede ser una manera de ser crecer. Más innovadores y más competitivos, eso por supuesto. Muy bien, pues prácticamente estamos ya terminando. Si alguno queréis aportar alguna cuestión. Bueno, pues agradecemos tanto a Luis como a Alejandro, a Iris, a Ana Belén y también a Isabel
pues todo lo que nos ha aportado. Nos ha pasado una tarde estupenda de ciencia, hablando de ciencia que le hace falta mucho a nuestro país, como decimos. Y nada, agradeceros y nada, esperemos que el año que viene, ya esta semana vamos a anunciar el concurso Innovaced y espero pues el año que viene pues volver a tener otra vez a nuevos ganadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.